Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero hablarles sobre los evangélicos y la política. Antes que nada quiero ir a la raíz del un poco del asunto, ¿no? Cuando tú vas a una iglesia evangélica, nunca se habla de artes, nunca se habla de literatura, no se habla de ciencias, no se habla de economía, no se habla de ecología, no se habla de salud, no se habla de los problemas de la educación peruana, no se habla de cultura en general, ¿ya? Inclusive no se habla muchas veces ni de teología y ahora últimamente tampoco se habla ni siquiera de doctrina. Entonces, y el problema es de que los evangélicos son formados de esa manera, ¿no? Con unas carencias personales, culturales tan altas, de que después, y los que promueven esto son los mismos pastores, los mismos líderes, y después los partidos políticos los convocan para ganar el voto evangélico. ¿Y a quienes convocan? Convocan justamente a los pastores que son responsables de esta situación de falta de preparación y responsables del bajo nivel cultural en las iglesias evangélicas, ¿ya? Y justamente a los pastores los convocan. ¿Y qué pasa? Que cuando estos líderes evangélicos, estos pastores entran en la política, su papel es vergonzoso, vergonzante, ¿no? Nos hacen quedar mal a los evangélicos porque como están tan perdidos en el espacio, en estos altos cargos públicos, lo que les queda es simplemente alinearse con el status quo de las cosas, ¿no? Eh, Ser funcionales al sistema, ¿no? Por más que el sistema sea corrupto y retorcido, ¿no? Se vuelven funcionales al sistema, se convierten en tontos útiles y, no promueven ninguna solución ni cambios de ningún tipo, ¿ya? Entonces, esas son las graves consecuencias de no preparar a los evangélicos en- ni culturalmente, ni políticamente, ni en nada, ni en economía, ni en educación, ni en problemas de la salud, ¿no? En nada, ¿no? Por eso, durante la dictadura de Fujimori, inclusive unos congresistas evangélicos, mientras Fujimori y la dictadura fujimontesinista tenía atrapado a poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, al Tribunal Constitucional y a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Estos dos evangélicos o este grupo de evangélicos, en lugar de ir contra toda esta dictadura plagada de corrupción y que había convertido al Perú en un narcoestado, imperaba una pornocracia, ¿no? Y todos los males que sabemos muy bien, estos pastores evangélicos, en lugar de ir contra la dictadura, estuvieron promoviendo la famosa ley de la minifalda, ¿no? O sea, para que no haya los empleados públicos en los cargos, en las instituciones públicas no se use minifalda. Ven el grado de divorcio de la realidad, ¿no? Ya hasta suena demencial, totalmente hasta demencial. Este es porque en las iglesias evangélicas se ha enseñado y se sigue enseñando un evangelio dualista, reduccionista, ¿no? Divorciado de la realidad, de espaldas al sufrimiento humano, ¿no? Escapista del mundo, ¿no? Eh, Evasivo de la realidad, ¿no? y, y, y totalmente de espaldas al sufrimiento humano, inclusive apátrida, o sea, ni siquiera un evangelio que no muestra ningún interés por la propia patria, ¿no? ¿Por qué? Porque les enseñan un evangelio muchas veces totalmente místico también, ¿no? Y sentimental, individualista, ¿no? Eh, Evasivo del mundo, ¿no? Evasivo de la realidad. Y eso es terrible porque esto no era así en la época de la Reforma, ¿ya? En la época de la Reforma, los reformadores más bien buscaron de que el reino de Dios tenía que ver no solamente con la expansión del Evangelio, sino también las reformas sociales, ¿no? La transformación de las naciones, la transformación de la patria, ¿ya? Es largo de contar todo esto. Entonces, y muchos evangélicos están entrando a la política sin ningún tipo de preparación, totalmente como aventureros, hasta como oportunistas, ¿no? Eh,
se están metiendo al tema de la política. Cuando uno va a entrar a la política, uno tiene que estar preparado. Y el problema es que las iglesias evangélicas, como ya les acabo de decir, no preparan cuadros y más bien promueven que la gente no se prepare. No sé por qué hay muchos pastores que no quieren que la gente estudie, que no quieren que la gente se prepare. Y en muchas iglesias, los grandes adversarios de los pastores son justamente los universitarios y los profesionales. Y hay pastores que tienen políticas para tratar de mm, eh, limitar la influencia de los universitarios y de los profesionales. Porque yo he sabido de al menos una iglesia evangélica que cerró el ministerio de universitarios porque eran un peligro para el poder de los pastores, porque los universitarios tenían mucha influencia porque eran los intelectuales de la iglesia. Entonces hay un antiacademicismo dentro de las iglesias total, ¿no? Y entonces los pastores muchos prefieren tener gente sin preparación, ignorante, ¿no? Y los elige para los altos cargos de la iglesia, porque ven a los profesionales y a los universitarios no como aliados, sino como adversarios, competencia y un peligro para que ellos continúen en sus cargos pastorales. Esto no es generalizado, pero ha habido muchos casos de este tipo y escandalosos. Entonces, por eso, si un evangélico quiere entrar a la política, tiene que estar muy bien preparado, no solamente secularmente, o sea, mejor dicho, en ciencias políticas, en letras, en artes, en ciencias, en leyes, ¿no? Sino también tiene que tener una articulación bíblico-teológica. Y son poquísimas las entidades que están dando formación en teología política. Muy pocas en nivel mundial que dan este tipo de formación. Y más bien las iglesias están eh, no no promueven este tipo de formación, ¿no? Formación de cuadros. Y es una lástima, es una lástima, ¿no? Y mucho también de responsabilidad no solamente de los pastores, sino de los mismos miembros, que es de las iglesias, entre universitarios, profesionales de las iglesias, hombres, mujeres, jóvenes y adultos, que realmente debido a este tipo de carencias nos están como atrapados, ¿no? Están como atorados sin poder tomar acción para poder formarse, para poder entrar a la esfera política. Como les repito, se necesitan cuadros, pero altamente preparados, con una fuerte articulación bíblico-teológica. Porque inclusive hay pastores que están diciendo que la Biblia dice que hay que someterse a las autoridades, ¿no? Pero eso tiene una serie de acepciones. Por ejemplo, si surge un Hitler acá en Perú que empieza a asesinar a las comunidades nativas de la selva, ¿vamos a someternos a él? Si surge un anticristo, ¿no? Como presidente de la República, ¿tenemos que someternos a un anticristo? ¿No? O sea, hay acepciones para todo eso. Ese someterse a las autoridades no es una ley absoluta, ¿no? Es relativa. Y hay muchos otros versículos de la Biblia y enseñanzas bíblicas que nos enseñan de que Dios puso al ser humano como mayordomo de la creación. Todos somos mayordomos de creación. Entonces, el espacio para gerenciar la mayordomía de este mundo, esa es la esfera política. Porque la esfera política es la esfera donde se administra una nación, se administra los bienes o el destino de una nación. Entonces, si somos mayordomos todos y estamos en un orden democrático, no cabe, ¿no?, el seguimiento acrítico a un caudillo, a un rey, a un presidente o quien sea. No, todo tiene dentro del mundo de la democracia, ¿no?, y dentro de la esfera de la mayordomía de la creación bíblica, entonces no hay lugar para el sometimiento acrítico a una autoridad, sino que siempre hay un sometimiento, pero siempre crítico, ¿no? Un sometimiento relativo en función si la autoridad hace el bien, porque si hace el mal, ¿no?, entonces tenemos que someternos a esa autoridad que hace el mal. Entonces hay pastores que dicen, no, hay que someterse a la autoridad, pero entonces si el anticristo llega al poder y el anticristo dice, pónganse todos el número 666 en la frente
tenemos que someternos al anticristo y ponernos el 666 en la frente. No, porque quien lo hace se va al infierno. Entonces, uno también tiene que tener criterio, porque por si acaso, la materia gris, el cerebro, el razonamiento, la lógica, la inteligencia, es también un don de Dios, juntamente con el Espíritu Santo. Entonces se usa la guía del Espíritu Santo, pero también se usa la razón, porque la razón es un don de Dios, tanto como el don del Espíritu Santo, ¿no? Para discernir sobre las cosas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque inclusive hay iglesias donde se enseña que la razón humana es secular y que el raciocinio humano es hasta del diablo, y no es así. La razón, la lógica, el uso de la inteligencia, el uso de la materia gris es un don de Dios para regir las vidas, para razonar discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y es la razón, trabaja juntamente con la guía del Espíritu Santo y con la Biblia para tomar decisiones. Por eso hay que uno prepararse intelectualmente, bíblicamente, y ser guiado por el Espíritu Santo cuando uno entra a la esfera política. Porque hay gente evangélica que se ha metido en la esfera política y ha dicho que en el mundo de la política no habla de religión, para nada. Totalmente equivocado. Si justamente parte del mensaje del reino de Dios es que redimir el aspecto de la política de una nación dentro del marco del cristianismo, o sea, mejor dicho, redimir para Cristo la política de la nación, redimir las leyes de la nación desde un punto de vista bíblico, redimir una nación desde un punto de vista bíblico. Y justamente más bien el evangélico que entra en la política debe entrar como un misionero, no separar el campo de lo espiritual de lo secular, porque esa división es de la filosofía griega dualista, no está en ninguna parte de la Biblia. La Biblia nunca habla de la división del secular y espiritual, no hay una división entre la gracia y la natura, ¿no? No hay una división entre lo celestial y lo terrenal. Todo es esfera del dominio de Dios y Dios quiere que todas estas esferas sean redimidas, ¿ya? Así de que esas divisiones vienen de la filosofía griega dualista, mejor dicho, son herejías que se han introducido en el cristianismo y en la doctrina cristiana, para que vean de que esta separación entre lo sagrado y lo espiritual, entre lo celestial y lo terrenal, es herético y es antibíblico. Toda esfera del universo tiene que ser redimida y va a ser redimida finalmente por el Señor. Así que esto es para que reflexionen un poco los evangélicos que quieran entrar en la política. Que Dios les bendiga. Cuídense. Chao.